vimos el primer capítulo, el estudio pasado, es la carta de Santiago, o como Pablo lo llama, la epístola de paja. Y vamos a repetir un poquito la introducción. Así. Entonces Lutero llamaba la epístola de Santiago la epístola de paja, sin valor. Y esto se podía deber a algunos de los siguientes motivos. Primero, no había entendido las palabras de la ley de Moisés y no había recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Ahora, si hubiera entendido eso, jamás lo hubiera llamado la epístola de paja. Y debido a la corrupción de las palabras del Nuevo Testamento realizada por los traductores de Roma, empezando por San Jerónimo, no había comprendido la diferencia entre las diferentes leyes de las que hablaba Pablo, las cuales son partes de la ley de Moisés, porque esa diferencia fue borrada. Como Jerónimo no entendía de qué se trataba, en todos casos tradujo ley, 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 como si fuera una única ley, y son varias. Y no comprendía correctamente la relación entre la ley de Moisés y el nuevo pacto. Lutero no lo entendía claramente por lo que él decía. Y no comprendía qué es lo que había dejado de estar en pie y había sido reemplazado al establecerse el nuevo pacto. También no comprendía correctamente cuál era la fe de Pablo, porque si hubiera conocido cuál es la fe de Pablo, hubiera recuperado el conocimiento de la fe de la iglesia primitiva, y malinterpretó las siguientes palabras de Pablo y las de Santiago, que habían sido traducidas por San Jerónimo. Entonces, el problema que más le preocupaba a Lutero era este: ¿somos justificados por la fe o por las obras? Y entonces, decir creer por las obras era decir judaísmo, y por la fe, cristianismo. Entonces, pero veamos un poquito acá, Santiago 2, del 14 al 26. Este es el punto que más le preocupaba. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y cuando Lutero lee ¿cómo? Si somos salvos por la fe, no por las obras. ¿Qué dice Santiago? ¿Pero qué está diciendo Santiago? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá esa fe sin obras salvarle? ¿Y qué opinan ustedes? ¿Lo puede salvar? Yo creo que no, porque sería una incoherencia, porque las obras son consecuencias de la fe. Uh-huh. Y si no hay obras, no hay fe. Entonces, Exacto. el tema es que es un tema semántico. Entonces tenemos que definir bien qué es fe. Porque algunos, el falso profeta, dice que fe es creer. ¿Crees en Jesús? Sos salvo. No, No, no. pero eso es falsa fe, no es la verdadera fe. Los demonios también creen. Claro, como es Santiago, los demonios creen y tiemblan. Sí. Pero eso no es tener fe. Creer no es tener fe. Conocer no es tener fe. Eh, Entonces, implica la poner en práctica, la obediencia. Eso es tener fe. claro, Que, vamos a ver lo que dice Pablo, que no había entendido Lutero, porque Pablo dice que fe es obediencia. Entonces, el que obedece, obra. Entonces, y da un ejemplo, Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, si esa fe que una persona dice que tiene fe, no obra, es una fe que no tiene fruto, está muerta, no produce nada. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, ¿cómo puedes mostrar que tenés fe si no tenés obras? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. sí, ahí hay coherencia. Al final hay coherencia. Ajá. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿pero tienen fe los demonios? No, pero creen No, sí. Pero creer no es fe. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Y está bien esto o no? ¿Fue Eh, justificado por las obras? sí, las obras que son las obras ¿Seguro? que probaron la fe que él tenía, ¿no? Ajá. Fue justificado por la fe, pero la fe de él es la que obró. Entonces, cuando la fe obra, ahí es verdadera fe, porque si no obra está muerta. Sí. Porque por la fe Abraham ofreció, como dice el autor de Hebreos, por la fe Abraham ofreció a Isaac, pensando qué cosa. Vamos a Hebreos 11. Pensando que él era capaz hasta de resucitarlo si lo mataba, ¿no? Claro, porque Dios le había prometido algo y él creía que Dios le iba a cumplir. Sí, Entonces, sí. por la fe, si Dios le decía, hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Por la fe Abel, ¿qué hizo? Actuó, ofreció. Porque ¿qué le pidió Dios? Hace esto, porque ahí fue instituida la ley de la gracia y Dios lo iba a justificar por la fe. Entonces, ¿por qué es lo que pasa? A ver, un pecador, ¿puede guardar la ley moral? No, No. ¿Un No, árbol malo puede dar un fruto? no, tampoco. no. No, no puede. Entonces, el Evangelio fue hecho por Dios ¿para quién? Para hombres que no pueden dar buen fruto. Entonces, no se pueden salvar porque dan buen fruto, es imposible. Entonces, tienen que salvarse por gracia y por la fe porque es un regalo de Dios. Entonces, siempre la salvación es por la fe. Pero Dios estableció el camino de la gracia. Y en este caso, Abel confió en lo que Dios le dijo. Y siguió el camino de la gracia y confesó sus pecados al corderito, confiando que iba a ser perdonado, y sacrificó el corderito y ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, Dios lo justificó. Ahora, ¿qué ley guardó? ¿Los 10 mandamientos? No, no podía. ¿Eh? Ya no tenía escrita la ley de Dios en la mente del corazón y no podía, era un árbol malo. Y porque era un árbol malo y pecaba, necesitaba ser justificado. Entonces Dios les dio el camino o la ley de la gracia. Entonces el que cree a Dios y sigue ese camino es justificado. Entonces, ¿qué hizo Abel? Hizo lo que Dios le decía, actuó, ¿no? Obedeció. ¿Ves? Entonces, después cuando vos a Abraham, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué hizo? Obedeció. Entonces, esa fe se transformó en ¿qué? En obediencia. Ahora, si Abraham no hubiera obedecido, ¿hubiera tenido fe? No. La fe verdadera actúa, obra. Y entonces Abraham obedeció. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Y también, vamos un poquito adelante, versículo 17 dice, por la fe. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hizo Abraham? Por la fe, cuando fue probado, ofreció, obedeció. Entonces, ¿esto qué hizo? Lo hizo por fe en Dios. Ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, por la fe en que, si Dios le dijo, en Isaac te será llamada, si Él me pide que haga esto, lo voy a hacer. Si Dios me pide, lo voy a hacer, porque Él va a cumplir su promesa. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por fe obedeció a Dios, porque creía que Dios iba a cumplir su promesa, que en Isaac le sería llamada descendencia. Entonces, si él le pedía que hiciera eso y él lo hacía, Dios le iba a levantar de los muertos. Pero por la fe lo hizo. Entonces,
el que tiene fe obedece. Eso es lo importante. El que tiene fe, la fe se manifiesta en la obediencia a Dios, en seguir el camino de la gracia o hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, Pablo también, cuando habla de la fe, dice lo mismo que Santiago. Vamos a ver un poquito acá, Pablo, vamos a Romanos. Perdón, Cristian, entonces acá cuando habla acá en Santiago, Sí. vamos por el versículo 21, entonces acá también hay que decir que por la fe fue justificado Abraham, ¿no? Claro, sí, fue por la fe, por supuesto, pero la obediencia, la obra de él fue hecha por fe. Ahora, Sí, porque sí. la fe actuó, es como dice Santiago, si la fe no obra, es muerta, pero la fe de Abraham obró. Y Dios lo justificó porque obró esa fe. Porque si la fe no obraba, si no obedecía, si Abel no obedecía, si Abraham no obedecía, si no obraba, no tenía fe. Cristian, una pregunta. Uh-huh. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Mucho gusto. Igualmente. Cristian, para mí ha sido un poco, digamos, complicado entender este tema de fe y obras como lo dice Santiago. Uh-huh. Porque, o sea, ¿cómo se garantiza de que las obras que hago son fruto de una fe genuina? Porque muchas personas se especializan en obrar. Uh-huh. Y cualquiera puede decir, no, pues, tiene mucha fe porque mire cómo obra. Uh-huh. Pero entonces no siempre ese obrar es garantía de una fe genuina, aunque obra. Uh-huh. Entonces, cuando Santiago presenta esa parte donde dice, tú crees, sí, tú crees que Dios es uno, Uh-huh. haces bien. Donde dice que, si creo, vemos así, sí, muéstrame tus obras. Uh-huh. ¿Dónde está? Aquí, muéstrame tu fe sin obra. Muéstrame, bueno, dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Uh-huh. Entonces, ese mismo es el que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo veo ahí como cierta suficiencia en ese que dirá tal cosa. Porque yo puedo mostrar obras, pero debe ser, pero no, ¿qué me garantiza que sean de una fe genuina? Uh-huh. Hasta ahí, Cristian. Sí, sí, seguro. Solo Dios lo sabe. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo también, porque hay una cosa importante. Nosotros no podemos obrar lo que no podemos. O sea, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, pero ese fruto no es nuestro, es el fruto del Espíritu. Entonces, lo que se veía, el fruto de la fe de los cristianos, era el fruto del Espíritu. Era algo que no existía en ellos y empezaba a existir. Y esa luz no se podía apagar. De ese modo se veía la fe. Y se tiene que volver a ver. Ahora, pero si no hay obras, la fe no existe. O sea, ¿cómo alguien va a decir yo tengo fe? Entonces, pero ¿y cuál es el fruto de tu fe? No importa, yo solo tengo fe. Entonces, ¿qué dice Santiago? Bueno, no existe esa fe. Es un verso, esa fe está muerta. ¿Por qué? Porque no tiene fruto. Entonces, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿y tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber? Sí. Disculpe, entonces ahí dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ajá. Punto. Muéstrame tu fe sin tus obras. Sí. Y yo te mostraré mi fe por mis obras.
ese yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿está en la razón? Es que, O tampoco está en la razón como el que dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. a ver, Y el otro dice, el otro dice, yo te mostraré mi fe por por mis mis obras. obras. Pero si esas obras son, porque digamos, obras es lo que se ven. Por ejemplo, hay personas que aún no siendo adventistas, siendo de otra denominación o incluso hasta ateos muestran obras excelentes. Sí, uno dice, la hermana Teresa de Calcuta, Por ejemplo, sí. demuestra que... Ahora, pero esas son obras de fe. Entonces, lo importante es que las obras de fe son de dos tipos. Uno es por seguir la ley de la gracia, como Dios dijo, y la otra es el fruto del Espíritu. O sea, porque si uno tiene fe, ¿verdad? La fe verdadera, entonces en uno se tiene que ver el fruto del Espíritu, pero si no se ve, es porque esa fe no es verdadera. Entonces de eso estaban hablando acá Santiago. Ahora, si en una persona no se ve el fruto del Espíritu, si esa persona no tiene amor, es que su fe está muerta. Si Dios no derramó su amor en el corazón de él, si no lo transformó en imagen de Jesús, es porque su fe está muerta. Es como la fe del ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. ¿Por qué? Pero se cree rico, cree que tiene la verdadera fe, pero está engañado. ¿Por qué? Porque esa fe no produce nada. Es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. ¿Qué pasa con esa fe? No es verdadera, está muerta. ¿Y qué pasa con esa fe? Y por eso tenemos que preocuparnos, porque si esa fe fuera verdadera, no estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. Hay un problema con la fe que tenemos. Entonces, por eso es importante entender lo que Dios dice. Y acá separar bien los conceptos. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Hay un momento de la historia donde Jesús se encuentra en una situación con personas que le dicen, Señor, no hemos echado demonios en tu nombre y no hemos hecho tal cosa en tu nombre y tal otra en tu nombre. Y Jesús le dice que no los conoce. Y entonces ahí hay obras, pero que evidentemente Jesús no las conoce, esas obras las desconoce, porque o bien pueden ser que sean obras de carácter humano, que no tienen nada que ver con lo que Dios pretende, o pueden ser obras hechas por el ser humano porque se piensan que ellos son buenos y que, o sea, es la característica precisamente del ángel de la Odisea. Se cree que es rico, que no tiene necesidad de nada y se la pasan haciendo obras de fe, como yo te digo, en la coinonía que estaba antes, siempre están ayudando a los hermanos. ¿Sí? Este tal le está pasando esto, vamos a poner plata para esto. Ellos vivían poniendo plata para todo. Pero cuando les fui a hablar de la palabra de Dios, les quise llevar la verdad, y me dijeron, no, dice, no, pero mira, esto, yo ya a esta altura de la vida es como que yo estoy tranquilo con esto, déjame que yo siga con mis obras, con las cosas que hacemos como coinonía y con esto estamos cómodos, estamos bien. Y te digo más lo que me llegó a decir, me dice, esto que vos estás queriendo venir a enseñar, dice, mejor anda con Cristian, anda a discutirlo con Cristian, que a él le gustan estas cosas. Está bien. Pero lo Eso fue lo que importante, me dijeron. lo importante es lo siguiente, que lleguemos a tener el fruto del Espíritu, la promesa de Dios. ¿Sabes? Entonces, porque la fe sin fruto es muerta. Porque hay dos cosas, la fe sin obras, porque uno tiene que hacer lo que Dios nos pide y hay que hacerlo por fe. Pero después hay un fruto. Pero si ese fruto no se ve, es porque la fe está muerta. Y las obras que hacemos están equivocadas. Hay algo que pasa ahí. Entonces,
La fe sin obras es muerta, afirma él. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fue justificado por la obediencia, porque creyó a Dios y actuó con fe y obró con fe. Entonces lo importante es que esa obra es una obra de fe. Por eso Dios lo justificó. ¿No ves que la fe actuó? Y sí, la fe actuó, porque la fe actúa, la fe obra, juntamente con sus obras. Y eso es lo que pasa. Si la fe no actúa, si la fe no obra, está muerta. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y especialmente en el tiempo del nuevo pacto, porque el fruto del Espíritu también es fe. Y ese fruto va creciendo, o sea, la fe tiene que ir creciendo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ahora, no sabemos qué decía el original, que estaba seguro en hebreo, por Santiago le estaba hablando a los judíos, y esto que quedó en griego fue lo que tradujo Jerónimo Estridón, lo que entendió él. Pero quedó así, el hombre es justificado por las obras. Pablo diría por la obediencia, y no solamente por la fe, no solamente por creer, porque la fe es obediencia. No existe fe sin obediencia. Eso no existe. La verdadera fe es obediencia. Asimismo, también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si alguien cree que tiene fe, pero no obra, o sea, le está diciendo, no se engañen, hermanos, la fe de ustedes está muerta. Porque no es creer, porque los demonios también creen y tiemblan. La verdadera fe se manifiesta porque obra, porque actúa. Se manifiesta en la obediencia. Y después se manifiesta en el amor, en el fruto del Espíritu. Entonces, acá, digamos, por supuesto, Lutero encontró esto y dijo, bueno, esto es paja, es todo zaraza, como dicen algunos ahora. Entonces, Santiago afirma que el hombre es justificado por las obras. Y en las palabras de Pablo vemos que hay afirmaciones semejantes a la de Santiago, dado que él dice que los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2, 12 y 13. Fíjense lo que dice Pablo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque el que oye la ley entiende que hay una promesa de Dios de perdonarlo, justificarlo. Si no, los hacedores de la ley serán justificados. ¿De qué ley está hablando? De la ley de la gracia. Porque hay una ley, justamente, que le promete el perdón a su pueblo. Entonces, cuando uno escucha la ley, no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de la ley de la gracia. Ahora lo vamos a poner acá también. Entonces, no son los oidores de la ley. ¿De qué ley? De la ley y la gracia, los justos ante Dios. Sino los hacedores de la ley, de la gracia, serán justificados. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo escuchar lo que Dios le pide al pecador para perdonarlo. Y puedo creer, pero no sigo el camino de la gracia, como Caín. En cambio, Abel oyó la ley, la entendió, creyó y siguió el camino de la gracia y fue justificado. Entonces, Pablo es claro, los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿qué ley hay que hacer? La que Dios nos mostró, el camino de la gracia. Hay que obedecer, hay que seguir ese camino. Entonces seremos justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. Porque ¿quién necesita ser justificado? El que violó la ley moral. Pero justamente a ese pecador que no puede guardar la ley y que la va a violar, Dios le dio el camino de la salvación, el camino de la gracia, la ley de la gracia, por la cual puede ser justificado y perdonado. Entonces, ¿qué le pidió a Abel? Que lleve su corderito y confíese sus pecados en él y lo sacrifique.
¿Qué le pedía al pueblo de Israel? Lo mismo. Que si había pecado, justamente porque por medio de la ley moral le mostraba el pecado, y quería ser limpiado, tenía que seguir el camino de la ley de la gracia. Tenía que, como Jesús enseñó en Mateo, tenía que reconciliarse con su hermano, tenía que reparar el daño que le había hecho, pedirle perdón, y una vez que se había reconciliado con su hermano, tenía que ir al templo y llevar su ofrenda, e iba a ser perdonado. Entonces, ¿quién iba a ser justificado? El hacedor de la ley, el que seguía el camino de la gracia, era perdonado, era justificado, y si iba justificado, y si iba limpio. Y el perdón era seguro. Pero tenía que, por fe, hacer lo que hacía la ley. Tenía que obedecer, porque si no, no podía ser justificado. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No está hablando de la ley moral, acá está hablando de la ley y la gracia. Porque ningún pecador puede cumplir la ley moral. Y si la violó y después la cumple y no la viola más, la deuda anterior no la puede pagar por no violar más. Tiene una deuda que tiene que pagar, y esa deuda se la paga a Dios gratuitamente, por gracia. Entonces, Pablo y Santiago dicen lo mismo. Vamos a ver un poquito más adelante algunas cosas que dice Pablo. Pero, fíjense, hay otras palabras de Pablo que son contrarias a estas. Por ejemplo, Romanos 3, 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, esa ley de la fe es la ley de la gracia. Porque por esa ley somos justificados por la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿De qué? De la ley moral que violó. Por está hablando ahí que por medio de esa ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hay dos leyes, como él la llama, la ley de la fe o la ley de la gracia, y por esta ley somos justificados. ¿De qué? De la violación de la ley moral. Entonces, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, porque no puede no violar la ley moral, porque es pecador. Entonces, de eso está hablando Pablo. Entonces, como en nuestra Biblia, Jerónimo de Estridón eliminó las diferencias que había, seguro, claras en las palabras de Pablo, quedó esta mezcolanza, pero nosotros podemos llegar a diferenciar la verdad del error. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo verdadero o falso. Entonces, vamos a verlo de vuelta. Perdón, Cristian. Sí. Bueno, pero ahí me queda una inquietud porque, o sea, no había escuchado yo decir que nosotros, sí, obviamente, el ser humano y su constitución cada día no puede guardar la ley de Dios, no puede obedecer la ley de Dios, ni por fe, ni con fe genuina, pero precisamente por eso vino Jesús, para que siendo vencedor fuésemos también vencedores con Él. Es decir, Él nos concede la gracia, como dice Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia por el oportuno socorro. O sea, yo hasta aquí he entendido que si nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, recibimos oportuno socorro y seremos vencedores como Jesús venció. Entonces no entiendo ahí, digamos, la función de la... Y bueno, y eso es gracia, esa es la ley de la gracia, precisamente es el almacén del cielo de la gracia que se nos da cuando la pedimos para el oportuno socorro, es decir, para ser vencedores en el cumplimiento de la ley, que sin Jesús es imposible cumplirla, guardarla. Entonces, el hombre tenía un problema hasta que fue establecido el nuevo pacto, que, como Jesús dice, el árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, ¿Dios qué quería salvar? ¿Árboles malos o árboles buenos? Árboles malos. Entonces, ¿le iba a pedir que guarden la ley moral para ser salvos?
No, porque ninguno sería salvo. Porque no puede. Jesús fue claro. No puede el árbol malo dar fruto bueno. Entonces Dios no les pide al árbol malo fruto bueno para ser salvo. Si no, le ofrece el camino a la gracia. Y por supuesto, Jesús cargó nuestros pecados y tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ahí se hizo la provisión de la gracia, porque Él es nuestra justicia. Pero hay algo que pasa en el nuevo pacto, y eso es lo que estaban hablando Pablo y Santiago, que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios habían empezado a guardar la ley. ¿Qué ley? La ley moral. Porque esa es la promesa de Dios, esa es la promesa del nuevo pacto, esa era la esperanza de ellos. Y en ellos era una realidad. Y la promesa de Dios es que nosotros también va a ser una realidad. Tiene que ser una realidad, especialmente la última generación, para que se cumpla la profecía y la promesa de Dios. Entonces, pero vamos un poquito adelante con esto. Entonces, vamos al verdadero o falso. Entonces, a ver, la contestamos la otra vez. Por ahí ustedes tienen una opinión distinta. Primera pregunta o afirmación. Al establecerse el nuevo pacto, fue anulada la ley que regía el antiguo pacto. Fue anulada la ley de Moisés, incluyendo a todas sus leyes y ordenanzas. ¿Verdadero o falso? Nosotros dijimos falso. ¿Alguien piensa que es verdadero, que fue anulado la ley de Moisés? Entonces, pero a estas afirmaciones algunos, algunos miembros de las iglesias protestantes las sostienen. Por eso la pusimos acá. Al establecerse el nuevo pacto fue anulada la ley ceremonial. ¿Verdadero o falso? Es falso. Pero, pero algunos creen que sí. Fíjense, algunos adventistas lo sostenían en sus escritos. Inclusive la circuncisión continúa siendo, solo que no en la carne, sino en el corazón, ¿no? A ver, al establecerse el nuevo pacto fue anulada la circuncisión en la carne. No, es falso también. Tampoco fue anulada la circuncisión en la carne. El que quiere ser judío, para pertenecer a la nación judía, se tiene que circuncidar. Si no, no es judío. Que después Dios diga que no es judío, o sea, no te hace hijo de Dios ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que es la circuncisión del corazón, que es lo que dice allí, ¿no? Entonces, pero fíjense, eso tenemos que leerlo en la Biblia, ¿no? Claro. Cuarta afirmación que se hace: al quedar clavada en la cruz fue anulada la ley moral. No sé, los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. No. Es contradictorio porque fíjate que lo que Dios quiere hacer para restaurar todas las cosas a su origen, digamos, es volver a poner su ley en la mente y el corazón de todos. Así que es el sello de Dios que va a tener su pueblo. Así que es más que absurdo querer negar la ley moral, que básicamente es el amor, el principio, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Cómo sabré que soy pecador si no tengo el espejo que la ley moral? Claro. Después, otra afirmación: la ley de Moisés establecía la justificación y la salvación por las obras. No, eso es una aberración. Está clarísimo. Entonces, bueno, sí, lo dice, ¿no? Pero no, siempre fue basado en el servicio del santuario, y todo lo que tenía que ver con justificación y salvación nos llevaba a la ley de la gracia. Y la ley de la gracia precisamente estaba basada en eso, en la gracia. Así que porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Claro, el justo por la fe vivirá. Claro, en el Antiguo Testamento. Cristian, ¿sí? Mira, el punto 3 dice: al establecerse el nuevo pacto fue anulada la circuncisión en la carne. Sí. Dice falso, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo hasta aquí he creído, y es lo que se enseña, es decir, hoy en día no se practica la circuncisión en la carne. Lo que entonces la pregunta sería: ¿verdadera y no falsa, o no he comprendido? Ahora vemos esto, porque Pablo lo explica claramente.
Lo que pasa es que cuando, a ver, Roma y el falso profeta predican muchas cosas falsas. ¿Por qué? Porque no se basan en la palabra de Dios, sino en tradiciones. Entonces, el falso profeta, los protestantes, dicen cualquier verdura porque no leen a Pablo, o no quieren leerlo, o dicen lo que quieren decir. Ahora vamos a repasar esto, pero las palabras de Pablo. El nuevo pacto estableció la justificación y la salvación por la fe. No, es falso. Porque siempre la salvación y la justificación fueron por la fe. No es algo nuevo. Ahora, pero eso es lo que dice el falso profeta, que entonces se anuló la salvación por las obras y fue establecida por la fe. Con Cristo vino la salvación por la fe. No, no es eso. Vino otra cosa. Lo que dice Pablo es otra cosa, pero lo tuerce. Séptimo, el hombre es justificado y salvo por la fe de Jesús, porque Él guardó la ley por nosotros y nos da su justicia. Si tenemos fe en Él, Él nos justifica y nos viste con el manto de su justicia, y somos salvos sin tener que guardar las obras de la ley. Esto lo predican varios adventistas también, pero no es verdad. Esto no es correcto. Ahora después lo vamos a analizar bien. Aparece verdadero, pero hay varias cosas que son falsas. Porque fíjense, porque hermanos, el hombre es justificado y salvo por la fe de Jesús, porque Él guardó la ley por nosotros y nos da su justicia. Esa es la primera afirmación. Y después, si tenemos fe en Él, Él nos justifica y nos viste con el manto de su justicia y somos salvos sin tener que guardar las obras de la ley. Ahora, esto es lo que predica el falso profeta. ¿Qué significa esto? Una vez salvo, siempre salvo para siempre. Entonces tengo una indulgencia plenaria. No importa lo que haga, ya soy salvo. Aunque no guarde las obras de la ley. Eso no es verdad. Sí, eso predican el falso profeta, los protestantes también. Entonces, vamos a ver lo que predicaba Pablo, ¿no? Y el octavo punto dicen: los que se circuncidan y se someten a la ley rechazan a Cristo y rechazan la salvación. Y eso lo dicen muchos. Y se lo aplica a los adventistas. Los adventistas que quieren guardar la ley rechazan a Cristo, dicen. Entonces, vamos a ver un poco de las palabras de Pablo. Vamos a Pablo y a la ley de Moisés, porque esto es lo menos conocido, porque como se dicen tantas barbaridades, vamos a ver qué pasaba con Pablo y la ley de Moisés. Entonces, parados frente a la ley de Moisés, frente a las leyes y a las ordenanzas de la ley de Moisés, las bases del antiguo pacto, a pesar de que ya había sido establecido y está vigente el nuevo pacto, Pablo sostenía su plena vigencia y distinguía dos grupos distintos de personas. Primero, los hombres que se circuncidaban, de acuerdo a lo establecido en la ley del pacto de Dios con Israel, y pasaban a ser parte de la nación judía o judíos según la carne. Y acá está la circuncisión en la carne. Entonces, ¿qué decía Pablo? Para ellos, en los que Pablo y todos los judíos cristianos también estaban comprendidos, la ley de Moisés seguía vigente y debían guardar todas las leyes y las ordenanzas de la ley. No habían sido anuladas. Por eso, cuando Pablo circuncidó a Timoteo, ¿por qué lo circuncidó? ¿Estaba vigente? Sí. Para hacerlo judío, Timoteo tuvo que empezar a cumplir todas las ordenanzas y leyes de la ley de Moisés, del mismo modo en el que lo hacía Pablo. Veamos, por ejemplo, Hechos 16, 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué pasaba para los judíos? Si era hijo de una mujer judía, era judío. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó, porque Pablo era un rabino, y lo circuncidó. ¿A quién? A Timoteo, para que pudiera ir con él con los judíos. Y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y en Gálatas 5:3, Pablo vuelve a decir, y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida
Y otra vez te testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Hay un micrófono abierto. Si se fijan que alguien está tomando creo té o algo así, o café, o mate. Entonces, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Había sido anulada? No, no, porque el pacto ese no cambiaba. Ahora, había un nuevo pacto que abarcaba a ambos pueblos. Pero para los judíos, justamente, la circuncisión seguía siendo válida y la ley seguía estando vigente. Entonces, Pablo dice, el hombre que se circuncida, entre ellos él mismo, está obligado a guardar toda la ley. Entonces, y para Pablo, como dice a los romanos, circuncidarse y guardar la ley era de mucho provecho para los judíos. Con Romanos 3 unidos que leemos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y él dice de mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces él sostiene que eso no cambió. La ley de Moisés no había sido anulada, sino que se estaba cumpliendo. Ahora, pero los judíos, los que se circuncidaban, tenían que guardar toda la ley. Pero después había algo nuevo en el nuevo pacto. Estaban los hombres que no estaban circuncidados en la carne y no pertenecían a la nación judía, que no eran judíos según la carne, sino eran gentiles que pertenecían a otras naciones. Entonces, para ellos, al llegar el tiempo del establecimiento del nuevo pacto, las cosas habían cambiado. Antes del establecimiento del nuevo pacto, para poder recibir las bendiciones prometidas por Dios a su pueblo, a Abraham y a su descendencia según la carne, debían unirse al pacto de Dios con el pueblo judío, circuncidándose y pasando a ser parte de la nación judía, y debían empezar a guardar todas las leyes y ordenanzas de la ley. Pero ¿qué pasó? La promesa de Dios es que cuando se estableciera el nuevo pacto, pasaría algo distinto. Luego del establecimiento del nuevo pacto, el pacto de la circuncisión en el corazón, como Dios lo había prometido a Abraham en el pacto con él y con su simiente, la cual es Cristo, dice Pablo, el Mesías de la promesa, el nuevo pacto alcanzaba a todos los miembros de la nación judía y a los hombres de todas las naciones de la tierra, a todos los gentiles, sin necesidad de que se hicieran judíos, sin necesidad de que fueran circuncidados en la carne. Esa era la novedad. Como leemos en Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, siendo gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, la bendición alcanza a todas las naciones de la tierra. No tenían que ser judíos para recibir la bendición. Y en Gálatas 3:29 leemos, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Son hijos de Abraham por la fe, aunque no se circunciden. Por eso les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo por guardar las obras de la ley, por circuncidarse o por creer con fe? Y justamente esa era la mayor evidencia de que el nuevo pacto estaba vigente, porque no se habían circuncidado, no se habían hecho judíos y habían recibido el Espíritu Santo de la promesa. Entonces eran hijos de Abraham por la fe y herederos según la promesa. Y como dice en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque el nuevo pacto, lo más importante es lo que Dios prometió hacer con nosotros, y ahí venía la circuncisión del corazón. ¿Para qué? Para que su ley volviera a estar escrita en la mente y el corazón de sus hijos y pudieran guardarla. Lo que no podía hacer un árbol malo, lo podrían hacer si él escribía nuevamente su ley en la mente y el corazón de su pueblo. Y por eso dice Pablo en Romanos 2:28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, en el nuevo pacto. Pueblo de Dios no es el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Dios estaba haciendo algo con todas las naciones, con los circuncidados de la carne y con los no circuncidados de la carne. Los estaba circuncidando en el corazón.
Y esos eran hijos de Dios, porque a los dos les había prometido todo lo mismo. Entonces, no importaba la circuncisión externa, sino la nueva creación, la circuncisión en el corazón. Y este cambio es el que negaban los judaizantes, que pretendían que todos los cristianos se circuncidaran y pasaran a ser parte de la nación judía. Pues Pablo no hablaba nada en contra de la ley ni de la nación judía. Simplemente está diciendo, a ver, la promesa de Dios es esta y se está cumpliendo. Y el testimonio más claro es que los gentiles, sin haberse circuncidado, por oír y creer con fe al verdadero evangelio, recibían al Espíritu Santo la promesa y empezaban a ser circuncidados en el corazón, que es lo importante. ¿Y qué pasaba con los circuncidados en el corazón? Los judíos y los gentiles empezaban a tener escrita la ley de Dios, el amor de Dios en sus corazones. Y, como también lo indica Santiago, como fruto de la fe verdadera, empezaban a guardar perfectamente las ordenanzas de la ley de Moisés y la ley de Dios, lo que no podían hacer los judíos que solo estaban circuncidados en la carne. Fíjense lo que dice Pablo, Romanos 2, 25 al 27. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso, ¿no?, en la carne, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, el gentil, incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y por supuesto, el que no era circuncido al corazón no podía guardar la ley. Ahora, pero el que tenía escrita la ley de Dios en la mente del corazón sí la podía empezar a guardar. Entonces, eso es lo que pasaba. Y esa luz se veía en la iglesia primitiva, porque ese testimonio se veía en los hermanos, que eran transformados a la imagen de Jesús. Y Santiago 1, 21 a 25 leemos lo siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y en Romanos 13, del 8 al 10, Pablo dice lo siguiente: no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ¿por qué el circuncidado en el corazón ama al prójimo? Porque Dios pone su amor en él. Y si ama al prójimo, cumple la ley. Entonces puede guardar la ley, ¿por qué? La ley moral, porque la tiene escrita en la mente y el corazón, porque tiene el amor de Dios en el corazón. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. El que ama no viola la ley de Dios. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces los hermanos empezaban a guardar la ley. ¿Por qué? Porque amaban. Pero ese era ¿quién? El fruto del Espíritu, el fruto de la obra de Dios. Ellos habían tenido fe y ahora se veía el fruto de la fe. Y esa fe obraba. Porque obraba a través del amor de Dios que Dios había derramado en el corazón de ellos. Y lo mismo dice Santiago 8. Si en verdad cumplís la ley real, que es el amor, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque ellos, los que eran transformados a imagen de Jesús, podían empezar a amar. Y entonces guardaban la ley, lo que era imposible para un árbol malo. Porque ese es el Evangelio eterno, esa es la promesa de Dios. Ahora, otra cosa de Pablo interesante es que él no decía que el Evangelio y la ley de Moisés son incompatibles. Él decía que el Evangelio es el cumplimiento de la ley de Moisés. Entonces, Jesús había enseñado que la ley de Moisés es una profecía que debe cumplirse hasta la última jota y tilde.
ya que todo lo anunciado debería cumplirse, todos sus tipos tendrían su antitipo, empezando por el Cordero de Dios, que era el antitipo de todos los sacrificios y ofrendas. La ley de Moisés no pasaría, se cumpliría, como leemos Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ahí estaban todas las profecías. La ley ceremonial es una profecía que no es anulada, se tiene que cumplir. Y lo primero que tenía que cumplirse es la muerte del Cordero de Dios en la Pascua, como ocurrió. La primera fiesta solemne de Jehová y después siguen las otras, y todas tenían que cumplirse. Y todas las ceremonias de santuario tenían que contar su antitipo. Entonces, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y leemos en Lucas 24, 44 al 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, ¿de quién? De mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés es una profecía que habla de lo que Dios haría. Por eso Jesús dice, está hablando de mí. Y todo lo que estaba escrito era necesario que se cumpliera. Y también lo que está escrito en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces la ley de Moisés no puede pasar, se tiene que cumplir, porque empezó a cumplirse la Pascua. Y tiene que terminar de cumplirse la fiesta de los tabernáculos. Por eso el pueblo adventista entendió que era importante el día de la expiación. Pero después del día de la expiación hay otra fiesta, y en el medio hay un tiempo. Pero antes del día de la expiación tienen que sonar las trompetas. Entonces, por eso Dios le mostró a Joel que los que esperaran pacientemente comprenderían, los adventistas que esperaran pacientemente comprenderían el misterio santuario de las fiestas solemnes. Y para Pablo, y para el autor de Hebreos, la ley de Moisés también era una profecía simbólica que contenía las figuras y sombras de las cosas celestiales mismas, las cosas del reino de Dios, el reino de los cielos. Figuras y sombras que solo habían estado vigentes o en pie hasta que la profecía se empezó a cumplir y fueron reemplazados por las cosas celestiales mismas. Entonces, por ejemplo, uno dice, la profecía sobre Éfeso, la profecía sobre Esmirna. ¿Qué pasó? Se cumplió. Ya no es una profecía, es historia. Pero estuvo en pie hasta que se cumplió. Pero cuando algo se cumple, lo real reemplaza a lo simbólico. Cuando llegó el tiempo de la apostasía y Balaam hizo su obra, ya pasó eso, y se manifestó el hombre de pecado, y vino la apostasía, y Jezabel se disfrazó de iglesia. Eso pasó, y podemos verlo en la historia. Entonces esa parte de la profecía ya no está en pie, se cumplió. Lo mismo pasa con la profecía del santuario. Se van cumpliendo etapa por etapa. Entonces, sí. Una vez que se cumplió esa profecía, digamos, lo de la obra de Balaam, quedan las secuelas, quedan los rezagos de eso, es decir, se hereda de ahí en adelante todo el resultado de lo que causó ese evento. Sí, seguro. Entonces Balaam, con cosas sacrificadas a los ídolos, creó la doctrina de Jezabel que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Entonces, se manifestó eso, hubo personas que llegaron a conocer las profundidades de Satanás, que reflejaron el carácter de Satanás, y como dijo Jesús, empezaron a matar a sus hermanos pensando que rendían servicio a Dios. Sí. ¿Lo podemos ver en la historia? Sí. Ahora, ¿esa doctrina sigue vigente? Claro que sí. ¿Jezabel sigue vivita y coleando? Sí. Sí. Entonces, por eso Dios le dio al pueblo adventista la misión de predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, la que echó por tierra el hombre de pecado. ¿Para qué? Para que vuelva a existir la fe de la iglesia primitiva y Dios pueda volver a hacer lo que estaba haciendo con ellos, pueda volver a circuncidar el corazón al pueblo adventista. Pero todo eso sigue vigente. Por eso la profecía, Jesús dice, bienaventurado el que lee, los que oyen, o sea, entienden, y cuando una vez que entendieron, guardan las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, en Hebreos 9, 6 al 10, dice el autor de Hebreos, y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, se oficiaba ¿qué cosa? El continuo.
continuamente. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Porque en el día de la expiación, el pueblo de Dios era limpiado incluso de los pecados de ignorancia. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado ¿qué cosa? El camino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque habría un camino ahí que se tendría que abrir. Entonces, pero ese camino, ¿entre dónde iría? Entre donde está el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios llegaba hasta el atrio. Cuando venía un pecador, llegaba hasta el atrio, hasta el frente del altar, y ahí confesaba sus pecados y sacrificaba sus ofrendas. Y de ahí en adelante no podía seguir. Pero se abriría un camino, porque ahí habría, simbólicamente había estado manifestado cuál sería el camino. ¿Entre quién? Entre el pecador y Dios. No estaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, el camino por el cual el hombre podría ir y morar nuevamente con Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, entre tanto que se estuvieran haciendo todas esas ceremonias con los animalitos simbólicos. Ahora, pero cuando vino el verdadero Cordero de Dios, todas esas ceremonias que se hacían con la sangre de animalitos, que eran simbólicas, simbolizaban algo, fueron reemplazados por lo real. Porque ahora el continuo, ¿quién lo ejerce? Cristo, como te dice el autor de Hebreos. Ahora tenemos un sacerdote que se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién es? Es Jesús. Y está oficiando ¿qué cosa? El continuo. Lo que hacían los sacerdotes humanos, ahora lo hace él. Pero en el nuevo lugar santuario de Dios. Pero además se abrió un camino. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consisten solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, hasta el tiempo del nuevo pacto. ¿Pero qué pasó con eso? ¿Desapareció la ley del santuario? No. Ahora hay otro santuario, pero las leyes del santuario son las mismas. Jesús oficia el continuo con las mismas leyes, no cambiaron las leyes, solo cambió lo simbólico por lo real. Y veamos otras cosas que dice el autor de Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, entonces la ley de Moisés, en esos símbolos, representaba una sombra de las promesas de Dios. Por ejemplo, los panes, la proposición de Dios, porque es un símbolo del pueblo de Dios. Los 12 panes y levadura es la promesa de Dios de a su pueblo limpiarlo, para que quede sin levadura, sin pecado, y ungido con aceite, y sea vencedor, porque esa es la promesa de Dios, porque esos 12 panes están iguales que Jesús, sin levadura, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, porque Dios no lo había redimido al hombre y no lo podía circuncidar en el corazón, no podía escribir su ley en la mente del corazón, no podía transformar la imagen de Jesús. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero ¿qué pasaba? El israelita era perdonado por Dios, pero seguía siendo un árbol malo, seguía pecando, y la puerta de la gracia seguía estando abierta, y Dios lo seguía perdonando. Lo que tenía que hacer es arrepentirse de sus pecados e ir a Dios, y Dios los continuaba perdonando. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora, ¿pero cuál es la promesa? Entonces ahí cita a la promesa que Dios nos hizo por Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora, eso es lo que Dios estaba haciendo, porque después de redimir a su pueblo, estaba circuncidándolos en el corazón, estaba escribiendo su ley, su amor, en la mente de ellos. ¿Para qué? Para que tuvieran la mente de Cristo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo,
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque para eso estaba la fuente, para lavarse y vestirse con vestiduras blancas y entrar a la presencia de Dios. Entonces, esto es lo que estaba pasando. La ley se estaba cumpliendo, no había sido anulada. Por esto, para Pablo, el nuevo pacto, la palabra de fe que predicaban, era el cumplimiento de las promesas de la ley de Moisés, porque había sido anunciado en la ley de Moisés, cuando Dios prometió circuncidar en el corazón de su pueblo para que su ley ya no estuviera lejos de ellos, fuera de ellos y fuera del alcance de ellos, de modo que no la podían cumplir, porque eran árboles malos, sino estuviera muy cerca de ellos, en su boca y en su corazón, para que pudieran tener vida y pudieran cumplirla, pudieran amarlo con todo su corazón y con toda tu alma. Y eso es lo que Dios prometió en la ley de Moisés, está en Deuteronomio. Porque esta es la nueva etapa del pacto, porque no es otro pacto. Es el mismo pacto, solo que es una nueva etapa, porque después de redimir a su pueblo, Dios podría cumplir esta promesa. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames. ¿Para qué? Para que ese corazón que no amaba ahora ame. Y cumpla la ley, porque cumpliendo la ley es el amor. ¿Para que ames a quién? A Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no será demasiado difícil para ti. Ahora, era imposible, pero después de la circuncisión del corazón no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos. No estará en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni estará al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti estará la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, el pueblo no podía cumplirlo, pero por eso Dios que cuando Él hiciera esto, podría cumplirlo. ¿Por qué? Porque esa ley estaría escrita en la mente del corazón de su pueblo. Entonces, Pablo en Romanos 8, tratando de, más o menos de tratar de, digamos, de rescatar lo que Jerónimo destruyó, decía lo siguiente: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, Moisés dice así, porque Moisés es el que dice esto: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Deuteronomio 30:12. O ¿quién descenderá al abismo? Más que dice. Porque ahí en nuestro texto le agregaron cosas que no estaban en el original. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esa es la promesa. Porque justamente de la justicia, que es por la fe, porque está diciendo de las personas que son justas, van a ser justas, ¿por qué? Porque la ley de Dios va a estar escrita en la mente y el corazón. Esa es la promesa de Dios. Entonces, la ley de Dios, que es el conocimiento que Dios tiene en su mente y su corazón, ¿no? El conocimiento por el que Dios es amor, o sea, el amor, el conocimiento que perdieron Adán y Eva cuando llegaron a conocer la ciencia del bien y el mal, que la reemplazó, había quedado muy lejos del hombre y no la podía cumplir, pero ahora estaba en el centro de la promesa del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué Satanás se levanta contra esto? Porque no quiere que su ley, la que él escribió, la ley del pecado, sea quitada del hombre, porque lo quiere mantener esclavo del pecado. Pero lo que Dios prometió es liberarlo. Y por eso Santiago dice, esa es la ley de la libertad. Cuando Dios escribe su ley en la mente y el corazón de un esclavo del pecado, lo libera de la esclavitud. Y por eso Satanás y sus siervos buscan que creamos que esa ley fue anulada. Por eso, como Dios lo anunció, para recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, deberíamos acordarnos de las ordenanzas y leyes que Dios le dio a Moisés para todo Israel. Entonces, cuando como Pablo entendiéramos el significado de la profecía de la ley de Moisés, podría reanudarse el cumplimiento de justamente de la profecía. Y en esta profecía se habla de fiestas solemnes que se tienen que cumplir,
Y se cumplieron las primeras, las de la primavera, pero faltaban las de otoño. Fíjense, las fiestas de primavera se cumplieron en el año 31. El día 14 del mes 1, en la Pascua, murió el Cordero de Dios. El día de las primicias, porque estuvo muerto hasta el tercer día, resucitó y llevó las primicias con él al cielo. Y después volvió y por 40 días estuvo con los discípulos enseñándoles el Evangelio del Reino de Dios, sembrando la semilla del reino, hasta que después ascendió al cielo. Y después de los 8 días que quedaron en el medio, en Pentecostés, comenzó la lluvia temprana, porque la semilla había sido sembrada en el corazón de los discípulos. Ellos pidieron la lluvia, sabiendo lo que iba a pasar, y la recibieron. Y a partir de ahí, la lluvia temprana siguió haciendo su obra hasta que, a fin del siglo XIII, el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echadas por tierra, y se perdió el conocimiento de la verdad. Y a partir de ese momento, el pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia. Y la promesa de Dios es que esa lluvia se reanudaría en el pueblo adventista, justo antes que llegue el tiempo de angustia. Como leemos en Conflicto de los Siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y ahí empezaría de nuevo la lluvia temprana. ¿Por qué? Porque sería sembrada la semilla del reino. Y ahí sonaría la trompeta, porque las fiestas de las trompetas son las fiestas de otoño, se cumplen en la última generación. Y el día 1 del mes 7, el antitipo, con el clamor de medianoche, empieza a sonar esa trompeta. Y anuncia que está por llegar el día de la expiación. ¿Para quién? Para el pueblo de la última generación. Y ahí ese pueblo va a haber iluminado el camino. Y va a ser sembrada nuevamente la semilla del reino, y va a empezar a germinar nuevamente la semilla de trigo en el campo del padre de familia. Pero van a crecer junto con la cizaña hasta que, cuando llegue el antitipo el día 9, el mes 7, sea quitado el continuo. Y llegue el día de la expiación, donde Jesús va a confesar el nombre de los vencedores de la iglesia adventista, de los 144.000 sellados, y después va a llegar el tiempo del fuerte pregón. Ahora, y finalmente va a terminar todo esto con la fiesta de los tabernáculos, cuando venga Jesús, porque Jesús viene a buscar a su pueblo en el día 15 del mes 7. Ese es el día de la segunda venida, cuando llega el día 15 del mes 7. Pero bueno, eso se tiene que cumplir. Entonces vamos a un poco, hablando de Pablo, de la relación que había entre el Evangelio y la ley moral. Como parte de la profecía de la ley de Moisés, también la ley moral, los 10 mandamientos, escritos en las 2 tablas de la ley, era un símbolo de las cosas celestiales mismas, de la ley moral del nuevo pacto. La ley que Dios prometió escribir en la mente y el corazón de sus hijos, la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, símbolo del amor de Dios. Entonces, los 10 mandamientos tenían un propósito: mostrarle a los israelitas lo que hace el que no ama al prójimo, porque no tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, y ellos no debían hacer, para que pudieran darse cuenta de sus pecados, arrepentirse y seguir el camino de la gracia establecido en la ley de Moisés, para poder ser justificados y llegar a ser salvos. Por eso Pablo enseñaba que, primero, los 10 mandamientos seguían vigentes y seguían cumpliendo el mismo rol que en el antiguo pacto. Seguían mostrándonos el pecado, nos hacían conocer lo que es pecado. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el medio de la ley, hablando de la ley moral, es el conocimiento del pecado. Como dice Juan en 1 Juan 3:4, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿el pecado sigue siendo pecado? Sí, por supuesto que sí. Y Pablo dice que la ley del pecado estaba escrita en sus miembros, en nuestros miembros, ocupando el lugar que debería ocupar la ley de Dios, y que esta ley es contraria a la ley de Dios. Romanos 7, 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque él se deleitaba en la ley de Dios y quería tener el amor de Dios en el corazón. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué? ¿Qué tenía escrito él en la mente y el corazón? Otra cosa. Entonces uno puede comprender lo que Dios nos ofrece.
Y puede tener hambre y sed de justicia. Y por supuesto va a ser saciado. ¿Pero por qué tiene hambre y sed de justicia? Porque tiene otra cosa en la mente del corazón. Y el que quiere tener lo que Dios tiene en la mente del corazón, lo que Jesús tenía en la mente del corazón, lo va a tener. Porque esa es la promesa del Evangelio. Pero lo que tenemos nosotros escrito es otra cosa. Por eso somos árboles malos. Y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Y por supuesto, él enseñaba que la ley moral es un símbolo del amor de Dios, su ley. El nuevo mandamiento, el nuevo pacto que Dios estaba escribiendo en sus mentes y sus corazones. La ley que había escrito en la mente y el corazón de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, para que ellos también pudieran amar al prójimo y cumplir la ley de Dios. Y en Hebreos 10, 1 al 17 leemos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque seguían teniendo la ley del pecado en la mente. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Escribir su ley en la mente y el corazón de sus hijos. Esa era la promesa. Y en Salmos 48 la profecía decía que habría un hombre, el Mesías, que haría la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tendría la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué había en la mente y el corazón de Jesús? La ley de Dios. Por eso era un árbol bueno. Por eso guardaba la ley. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? La ley del pecado. ¿Qué tiene que hacer Dios? Escribir su ley y quitar la ley del pecado. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y por eso Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo amaba Jesús? Con el amor de Dios. Como dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios, permaneced en mi amor. Ahora, y el mandamiento no es imposible para ustedes, porque la promesa de Dios es que van a amarse unos a otros como yo los amé, dice Jesús, porque esa es la promesa de Dios. Y ese es el fruto del Espíritu. Y como dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso ellos podían guardar la ley. ¿Por qué? Porque podía empezar a amar a sus hermanos, y el que ama, guarda la ley, cumple la ley. Entonces, la ley de Dios era la ley de la libertad, la ley que, cuando era escrita en sus mentes y sus corazones, los liberaba de la esclavitud a la ley del pecado, y ellos podían guardar. Y este es el papel de la ley de Dios en el nuevo pacto. Ese es el papel que Satanás quiere ocultar. Porque la ley de Dios no fue anulada, al contrario, fue exaltada para que esté escrita en la mente y el corazón de su pueblo, para que el nombre de Dios esté escrito en la frente de su pueblo. Entonces vamos, ustedes párenme, yo estoy hablando acá, pero... porque Hermano Cristian. Sí. Un poquito más atrás, ahí donde en Juan él escribe, un nuevo mandamiento os doy. Eso está, ok, Juan 13, en el 34-35, un mandamiento nuevo os doy. Sin embargo, en la segunda carta de Juan, en el versículo 5 dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta parte ahí ha sido tomada en una interpretación, un mandamiento nuevo os doy. Dice, no, mira, es que ese es el nuevo mandamiento. Ya los otros no. Pero no sé si esa palabra nuevo os doy, esa palabra viene a ser un agregado, porque ahí mismo Juan en otros capítulos no menciona un mandamiento nuevo, sino dice el mandamiento que améis unos a otros. Sí, que habéis oído desde el principio. Es que en el fondo no es nuevo, porque esa es la ley de Dios. La diferencia es que en el antiguo pacto ellos no podían cumplirlo. Entonces lo que ellos tenían que guardar para guardar el pacto era la ley y la gracia, porque eran pecadores. Entonces, ¿cuándo un israelita guardaba el pacto? Cuando se arrepentía y seguía el camino de la gracia, iba al santuario y era perdonado por Dios y era limpiado.
porque el pacto era para limpiarlos, pero no podían guardarlos, porque la ley estaba muy lejos de ellos, pero ahora iba a estar dentro de ellos, e iban a poder hacerlo. Entonces, como Jesús dice, este es el mandamiento del nuevo pacto, que se amen unos a otros como yo los amé, pero no va a ser imposible, va a ser posible. Este nuevo mandamiento es posible, porque el nuevo pacto es posible. Antes era imposible, pero ahora va a ser posible. Pero es el cumplimiento de la ley. Los 10 mandamientos eran un símbolo de esto, porque no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿qué muestra? Lo que hace el pecador, pero no muestra lo que hace el amor, porque el que ama no es que no hace, el que ama hace, porque el amor obra, pero simplemente nunca va a ser lo que dicen los 10 mandamientos, nunca va a robar, nunca va a matar, etcétera, etcétera. Pero el que mostró lo que realmente es el amor es Jesús. Entonces, el mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros como Él amó. O sea, pero Él nos amó, como dice, con el amor del Padre, con el amor de Dios. O sea, el mandamiento es que nos amemos con el amor de Dios. Y para eso necesitamos el amor de Dios en el corazón. Y esa es la promesa del nuevo pacto. Entonces, el que guarda el mandamiento de Jesús es porque es hermano de Jesús. Es hermano del primogénito entre muchos hermanos. Es el linaje que Dios le prometió a Jesús que iba a ver. Verá el linaje, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cuál es ese linaje? Son los hermanos de Jesús que aman como Jesús amó, con el amor de Dios, porque tienen ese amor en el corazón. Y son árboles buenos, porque dan fruto bueno. Y no puede el árbol bueno dar fruto malo, como dice Juan. El que nació de Dios y Dios lo guarda, no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, si realmente nació de Dios y tiene el amor de Dios en el corazón, no le puede hacer mal a un hermano, no puede hacerlo malo, porque de su corazón sale lo bueno. Esa es la promesa de Dios. Y esa es la promesa para los 144.000, que van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Ese es justamente el Evangelio eterno. Cristian, Sí. eso que escribe el nuevo pacto, Dios escribiría en la mente y el corazón su ley. Se refiere a la ley moral. A lo que, a ver, ¿qué mueve a los astros? Por ejemplo, ¿qué hace que la Tierra gire alrededor del Sol? La ley de la gravedad. Ahora, ¿qué hace que Dios sea bueno? Su amor. Entonces, eso, lo que Él tiene escrito en la mente y el corazón, lo que hace que Él siga los caminos que sigue, es lo que estaría en nuestra mente y en nuestro corazón para que fuéramos hijos de Dios. Esa es la promesa. Lo que Él tiene escrito en la mente y el corazón, eso es lo que había escrito en la mente y el corazón de Adán y Eva, es lo que quiere volver a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso haría que cumpliésemos la ley moral, entre otras cosas. Si amamos, cumplimos la ley moral. Que amemos. Si amáis, guardaréis mi mandamiento, dijo Jesús. Es que el que ama, como dice Pablo, no hace mal al prójimo. Entonces, por eso el que ama cumple la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si tenemos el amor de Dios, jamás vamos a hacer algo malo al prójimo. Vamos a hacer actos de amor por el bien de otro. Nunca para beneficiar nosotros en contra del beneficio del otro. Si no, nos vamos a olvidar nosotros y vamos a buscar el bien de nuestros hermanos, como Jesús lo hizo. Esa es la promesa. Que vamos a ser hombres buenos, que el buen tesoro del corazón saquemos buenas cosas. Esa es la promesa. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de que el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, porque en su mente y su corazón había sido borrada la ley de Dios y había sido grabada la ley del pecado, como árbol vano, ya no podía dar frutos buenos, ya no podía guardar la ley de Dios. Como dijo Jesús, no puede el árbol malo dar frutos buenos, no puede. Entonces, ¿Dios qué quería salvar? Árboles malos. Vino a buscar lo que se había perdido. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué tenía un mal tesoro? El problema está en el corazón. Por eso Dios se enfoca en que circuncidar el corazón. Y el plan de redención fue hecho para hombres malos, pecadores, que no pueden guardar la ley de Dios.
Para ello fue creada la ley de la gracia, para que fueran justificados por la fe en Dios y en sus promesas. Dado que lo estableció la ley de la gracia, sí lo pueden guardar. A esto se refiere Pablo en el siguiente pasaje, Romanos, que ya lo leímos recién. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, de la gracia, serán justificados. Entonces Dios justamente estaba justificando a pecadores hasta que, después de redimirlos, pudiera empezar a transformarlos a su imagen, escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos. Y esas personas serían una luz que no se podría esconder. Y eso es lo que Dios quiere mostrarle al mundo. Quiere que en este tiempo haya personas que tengan la fe de la iglesia primitiva y que también sean una luz que no se puede esconder. Eso es lo que para esa obra llamó al pueblo adventista. Sí, podemos decir que el Evangelio fue hecho para hombres malos porque no hay hombre bueno, ni siquiera uno. Claro, porque vino a salvar lo que estaba perdido, hombres malos. Dios no busca hombres buenos, busca hombres malos que tengan fe en sus promesas y tengan hambre y sed de justicia, quieran ser justos, quieran ser buenos. Eso es lo que busca. Entonces, para Pablo hay dos tipos de obras y como veremos coincide con Santiago. Fíjense, primero están las obras que son el fruto de la verdadera fe, porque la verdadera fe obra, y sin obra, la fe está muerta, como es Santiago. Fíjense, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué? Porque esa fe no puede dejar de tener fruto. Entonces, si alguien tiene fe en el verdadero evangelio y nace de Dios, y Dios pone su amor en él, ese amor va a obrar. Entonces, esa fe va a tener fruto, porque esa persona va a tener amor y eso se va a ver. Entonces, la fe verdadera tiene fruto. Ahora, si no obra por el amor, esa fe está muerta. Porque la fe del ángel de la Odisea está muerta. Porque es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. No tiene el amor de Dios. No compró de Jesús oro refinado en fuego, ni vestiduras blancas para vestirse. Pero la verdadera fe obra por el amor. Y si no obra, está muerta. Entonces la verdadera fe obra. Y en Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, si Dios pone eso por nosotros, ¿qué va a pasar? Y vamos a cumplir la ley, porque vamos a amar. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el que tiene el amor de Dios en el corazón, ¿cumple la ley? Sí. ¿Pero por qué? Por la fe, porque no podía. Ahora, pero como esa fe obra, y es el fruto del Espíritu, entonces, por la obra de Dios, Él guarda la ley. Y están las otras obras. Las obras que no son el fruto de la fe. No son el fruto de la fe que obra por el amor. Las obras que son hechas por el que no tiene el amor de Dios en su corazón. Como dice en 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y no tengo amor. De nada me sirve. Ahora, si Dios no puso su ley en mi corazón, si no me transformó a imagen de Jesús, yo puedo hacer de todo, como Teresa de Calcuta, o muchos monjes que dedican su vida a hacer estas cosas. Pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? De nada. O sea, si no fui transformado a imagen de Jesús, ¿qué quiere decir? Que sigo muerto. Si no pasé de muerte a vida, estoy muerto. No me sirve de nada. Porque lo importante que es que Dios haga la obra en nosotros que prometió hacer. Eso es lo único importante. Que tengamos el amor de Dios en el corazón. Que reflejemos nuevamente la imagen de Dios. Ahora, si no tengo amor, toda mi fe está muerta.
Y todas mis obras son obras que yo hago, pero no son el fruto del Espíritu, no son el fruto de la obra de Dios, no son el fruto de la verdadera fe. ¿Cuál es la fe por la que somos salvos? Pablo es sumamente claro. Para ser salvos, primero hay que oír el verdadero evangelio, la palabra de verdad. Y esto solo viene por oír la palabra de Dios. Pero si nosotros oímos un falso evangelio, lo que fue sembrado es una falsa semilla. Pero hay que oír la palabra de verdad. Después hay que creer al evangelio. Pero esto aún no es fe en el evangelio y hay que obedecer al evangelio. Eso es fe. Porque para Pablo, fe en el evangelio implica obediencia al evangelio. Y esto implica creer en Jehová, creer y confesar que Jesucristo es Jehová el Señor e invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que dice en Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, y confesar es una acción, con tu boca Jesús es el Señor, está citando Isaías 9:6 y 43, por ejemplo, que Jesús es Jehová el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, como está anunciado en la profecía, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque hay que invocarlo. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, citando Joel 2:32. Entonces, él dice lo que ellos hacían, porque esta es la palabra de fe que predicamos. Esto hacemos, confesamos, creemos, invocamos el nombre de Jehová. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Isaías 52:7. Pero dice, mas no todos obedecieron al evangelio. O sea, ¿qué es fe? Obedecer al evangelio. No es solo oír, es obedecer. La verdadera fe es obedecer. Porque oír, uno puede oír, pero si no obedece, no tiene fe. La fe se ve en la obediencia, como lo hizo Abraham, como lo hizo Abel. El que tiene fe, obedece a Dios. Y esa obediencia les contaba por justicia. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Según de Samuel 22:4. ¿Qué encontramos según Samuel 22:4? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Sí, o sea, uno tiene que invocar el nombre de Jehová. Como él dice, clama a mí, yo te responderé. Y esa respuesta es segura. Porque, como hizo Elías, tenemos que hacer. Invocar el nombre de Jehová. Por eso puedo hacer un resumen, fíjense, vamos a hacer un resumen, ya que vimos esto, de la salvación en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En el tiempo del Antiguo Pacto, los hombres pecadores eran justificados y declarados justos por Dios y vivían por su fe, como dice Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué tenían que hacer? Primero, tenían que haber oído y creído el Evangelio, ¿no? Como dice Pablo. Tenían que haberse arrepentido de sus pecados y tenían que haber obedecido al Evangelio. Tenían que haber seguido por fe el camino establecido en la ley de la gracia. Porque el judío era salvo si seguía el camino establecido en la ley de la gracia. Por eso estaba el santuario, y por eso estaban todas las fiestas solemnes, y por eso se tocaban las trompetas, para que antes que llegue el día de la expiación se prepararan y confesaran todos sus pecados conscientes y Dios pudiera limpiarlos. Porque Dios no quería que ninguno perezca, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Entonces todas esas fiestas eran para recordarles que tenían que ir a Dios, tenían que ser limpiados para ser salvos. Y por supuesto eran perdonados, y en el día de la expiación eran limpiados de los pecados de ignorancia. Y eso se repetía año a año. Y el que era fiel
no a los 10 mandamientos porque pecaba, sino a la ley y la gracia, y guardaba lo que Dios había establecido en el pacto, era salvo. Y eso era lo importante. De ese modo, durante el continuo, eran perdonados y limpiados de la culpa de sus pecados conscientes, y en el día de la expiación eran limpiados de la culpa de sus pecados de ignorancia, y quedaban totalmente limpios. Pero al día siguiente empezaban a pecar de vuelta y se manchaban de nuevo. Pero Dios repetía ese proceso continuamente con ellos. ¿Y qué pasó cuando llegó el nuevo pacto? En el tiempo del nuevo pacto, los hombres también serían justificados y declarados justos por Dios por su fe, pero además serían santificados, serían transformados a imagen de Jesús, como es la promesa. Para ser justificados, también tenían que primero haber oído y creído el Evangelio, haberse arrepentido sus pecados y haber obedecido al Evangelio, haber seguido por fe el camino establecido en la ley y la gracia. Porque como dice Juan en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque sigue siendo igual. O sea, mientras el hombre peque, tiene abierto ese camino. Pero a su vez, había otra obra. Para ser santificados, los cristianos tenían que, de vuelta, haber oído y creído al Evangelio del reino de Dios, haber pedido y recibido la lluvia temprana para nacer de Dios a una nueva vida. Tenían que recorrer el camino angosto que lleva la vida, siguiendo las pisadas de Jesús, ejerciendo, como dice Pablo, el ministerio de la reconciliación, mientras Dios los transformaba a imagen de Jesús, derramando su amor en sus corazones. Y tenían que empezar a tener fruto, empezar a amar a sus hermanos como Jesús nos amó, empezar a guardar la ley moral, por amor, y perseverar en el camino de la fe. Por la fe en el camino que estaban recorriendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenían que hacer. Y todo tenían que hacerlo por fe. Pero la fe era acción. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Entonces, de ese modo eran liberados de la esclavitud del pecado, porque en lugar de la ley de pecado en sus mentes y sus corazones, ahora estaba escrita la ley de Dios, la ley de la libertad. Como dice Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Y después Santiago 2:10 al 12 dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces dice, así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ¿la ley de Dios está vigente? Sí. Y lo importante es que estaba siendo escrita en la mente y el corazón de ellos. Porque esa era la promesa de Dios. Y en eso, justamente, se veía el fruto de ellos. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si alguien oía el verdadero evangelio, porque en ese tiempo se predicaba el verdadero evangelio, y no tenía fruto, ¿qué pasaba? Algo pasaba ahí. Porque el fruto del Espíritu es uno solo. No hay 2 frutos, ni 10 frutos, hay uno solo. Y las obras de la carne son muchas, pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fíjense que la fe es fruto del Espíritu. Y ese fruto va creciendo. Por eso esa fe va creciendo hasta ser la fe de Jesús. Y cuando llega a ser la fe de Jesús, el que tiene la fe de Jesús tiene el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es transformarnos a imagen de Jesús, para que seamos como Jesús. Por eso el fruto del Espíritu es el amor de Jesús, el gozo de Jesús. Fíjense que Él dijo que nos amemos unos a otros como Él nos amó, pero ese es el fruto del Espíritu. Y Él oraba ¿para qué? Para que nuestro gozo fuera cumplido, como el gozo de Él, porque tiene que ser el gozo de Él, por el gozo puesto delante de Él sufrir la cruz. Y nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces,
El fruto del Espíritu es el amor de Jesús, el gozo de Jesús, la paz de Jesús, la paciencia de Jesús, la benignidad de Jesús, la bondad de Jesús, la fe de Jesús, la mansedumbre del Cordero de Dios, la templanza del Cordero. Y contra tales cosas no hay ley. Esa es la promesa que se está cumpliendo en la iglesia primitiva y es la promesa que tiene que cumplir a nosotros. Y nuestra fe tiene que tener fruto, porque sin fruto nuestra fe está muerta, ¿no? Eso es lo que dice Santiago. Y por supuesto Pablo dice lo mismo. O sea, la fe verdadera obra por el amor, pero obra. Ese es el tema. Bueno, espero que esto que les haya quedado aclarado.